Saludos a toda la comunidad jurídica. Bienvenidos a esta cápsula informativa más, como se les prometió, el Movimiento Nacional de Abogados y Litigantes cumpliendo con el compromiso de capacitación permanente. El día de hoy tenemos un invitado de honor, el maestro Michel, que nos va a brindar sus conocimientos respecto a varios temas de usucapión y obviamente su práctica profesional. Nos va a compartir de manera detallada, técnica, algunos tópicos importantes al respecto. Le voy a dejar el uso de la voz al maestro Vega para que nos haga favor de hacer su presentación del maestro. Así es, amigo, gracias por la invitación. Efectivamente, el día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Alejandro Michel Silva Castañón, quien mismo que el día de hoy nos va a contestar algunas preguntas que han hecho los compañeros. Y brevemente, para entrar en materia con el compañero y amigo Michel, pues diremos que el compañero es egresado de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, que tiene 28 años de edad, cuenta con distintos diplomados, entre ellos un diplomado de juicio y de amparo en derechos de niñas, niños y adolescentes, así como derechos humanos expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También cuenta con diversas capacitaciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, actualizaciones en materia civil y familiar. También tiene capacitaciones en juicio oral mercantil y maestrías en Derecho Procesal Civil y Familiar. Antes de agradecer su presencia, también diremos que el maestro se ha decidido darnos esta entrevista con toda la intención de dar una introducción en la materia que él maneja, entre otras cosas y otras preguntas que podemos hacer. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Chao, Michel, bienvenido. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, de antemano pues un saludo para el auditorio y para todos los que nos están observando en esta plática introductoria. Pues bueno, yo soy actualmente secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Primero Civil de Nezahualcóyotl, y mi materia en la que me desempeño y en la que puedo decir que puedo aportar un poquito es precisamente en la materia civil, y con la intención de platicar un poquito respecto al juicio de usucapión en su tramitación ordinaria, su tramitación sumaria, hablando de posesión, de buena y de mala fe, los requisitos y presupuestos de procedibilidad para cada una de las vías que acabo de comentar para la clase que están proponiendo. Maestro, además ya nos dijiste que es trabajador del Poder Judicial. ¿Nos puedes hablar un poquito de tu reseña profesional? ¿Cómo te desenvolviste? Ya nos dijiste que eres de la UAM. ¿Cuál es tu desenvolvimiento de manera profesional? Pues mire, así como usted ya lo comentó, soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo diversos diplomados en materia de derechos humanos, derechos de niños, niñas y adolescentes, del juicio de amparo, por las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He participado en diversos seminarios en materia de juicio de amparo, de derecho civil, derecho familiar y derecho procesal mercantil. Estos por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. La misma escuela me ha hecho merecedor de diversas participaciones para la implementación y capacitación para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Soy docente en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Instituto Nacional de Investigación Multidisciplinaria y en el Centro de Capacitación e Investigación Judicial actualmente. Hombre, ¿qué decir de esa capacitación, maestro? Claro que sí, ¿no? Pues como vemos es una persona que se ha dedicado al estudio y con una trayectoria profesional amplia. Pues sin mayores preámbulos, compañeros, vamos a empezar con nuestra entrevista. Que nos haga favor el maestro de compartirnos sus conocimientos respecto del juicio de usucapión. ¿Qué es el juicio de usucapión? Pues mire, podría empezar platicando que el artículo 5.124 del Código Civil establece que el usucapión es una forma de adquirir la propiedad de los bienes con la posesión bajo el tiempo y las condiciones que establece la ley. ¿Qué debemos de entender por condiciones? Las condiciones las establece el artículo 5.128 y esto es de manera pacífica, pública, continua y en concepto de propietario. Y por el tiempo. Esto es de acuerdo a la naturaleza de la usucapión, si esta es de buena fe o de mala fe. Si es de buena fe, estamos hablando de un plazo de 5 años y si es de mala fe, de 10 años. ¿Cómo vamos a saber cuando nuestra usucapión va a ser de buena o de mala fe? Bueno, para esto hay que atender a lo que establece el artículo 5.44 de este mismo ordenamiento que estoy refiriendo, que nos dice que habrá buena fe cuando se entra a poseer con un justo título o cuando se desconocen los vicios.
hablando de mala fe, es aquella persona que entra a poseer sin justo título o bien que conoce los vicios de su título. ¿Qué se entiende por justo título? Por la causa generadora de la posesión. ¿Y qué es una causa generadora de la posesión? Es aquel documento que permite justificar que una persona considera que tiene elementos objetivamente válidos para creer que tiene un derecho de propiedad sobre un bien. Ok, a ver, maestro, con términos más claros y si nos ayudas, por lo menos a los que no manejamos mucho la materia, ¿a qué le llamamos justo título? Además de lo que puede ser un contrato, ¿qué otros pueden considerarse como justo título? Para efectos de la usucapión debe ser un acto traslativo de dominio. Podemos entenderlo como la compraventa, una permuta, un contrato incluso de promesa de compraventa cuando, de acuerdo a la naturaleza de las cláusulas que se establecen en el mismo, se advierta que la naturaleza de este es netamente una compraventa. También la cesión de derechos es uno de los títulos que ha establecido la Suprema Corte como medios para poder ser merecedor de la declaración de consumación de la usucapión. Ok, entonces es una mentira lo que por ahí comenta la gente, ¿no? Que luego nos dicen, licenciado, tengo 10 años rentando mi casa, ¿verdad que ya me la puedo quedar? Y bueno, aquí tenemos el experto que nos puede decir respecto a esa felonía. Claro que sí, pues para que uno pueda poseer, yo lo había comentado, la posesión, de acuerdo a una de las cualidades de prescripciones en concepto de propietario. Una posesión en concepto de propietario emana evidentemente de una posesión de tipo originaria. Una posesión no originaria tiene su génesis en un acto traslativo de dominio y es a través de las figuras jurídicas que acabo de comentar, dejando de lado las que son derivadas de una posesión de esa calidad derivada, entendiéndose por estas un contrato de arrendamiento o un contrato de comodato, en donde lo que no se hace es trasladar el dominio de la propiedad, lo que se hace es trasladar el uso temporal del bien para su posterior restitución a quien sí tiene la posesión originaria. Muy bien, maestro, gracias. ¿Nos podrías hablar un poco respecto a las características en el ejercicio de la acción de usucapión en la vía sumaria y ordinaria? Claro que sí. Lo que marca y diferencia la tramitación de un juicio de usucapión en la vía ordinaria y en la vía sumaria dependerá, y yo a modo de forma práctica de ilustrarlo, es que todo aquello que no se encuentre conforme a los requisitos del juicio sumario va a ser ordinario. ¿Por qué? De acuerdo al artículo 2.325.1 del Código de Procedimientos, establece que el juicio sumario de usucapión procede tratándose de bienes inmuebles cuya superficie sea igual o menor a 200 metros, que la posesión sea de buena fe y que su valor no exceda lo que establece el numeral 3 del Código Financiero del Estado de México y municipios. Entonces, de ahí podemos advertir que existen tres elementos. El inmueble debe ser igual o menor a 200 metros, debe ser de buena fe y su valor no debe de exceder la cantidad que les acabo de aludir en el numeral 3 del Código Financiero. Entonces, si la superficie del inmueble excede 200 metros, evidentemente va al ordinario porque no se ajusta ahí. Si la posesión es de mala fe, entonces tampoco se tramita en el sumario y se va al ordinario. Y si su valor excede lo que establece el artículo 3 del Código Financiero, también se va al juicio ordinario. Entonces, desde mi concepción práctica, todo aquello que no se ajusta al sumario va al juicio ordinario. El juicio ordinario se encuentra contemplado del artículo 2.108 al numeral 2.143 del Código de Procedimientos. El juicio sumario de usucapión se encuentra contemplado del artículo 2.325.1 al 2.325.27. Por la calidad y especialidad del procedimiento sumario, y que inclusive esa fue la finalidad de acuerdo a su creación en el año 2017, conforme a la exposición de motivos que fue planteada en la reforma del mes de junio del año 2017, lo que se buscó es hacer un procedimiento más sencillo, corto y asequible, en virtud del cual los justiciables pudieran obtener un título de propiedad que además incentivara la condición económica de los lugares en donde se pudiera dar la facilidad de regularización de la tenencia de la tierra. Entonces, la idea principal del juicio sumario es que sus tiempos sean más cortos, sean más breves, que sea más fácil que el justiciable pueda tener una sentencia definitiva donde le reconozcan la consumación de su derecho y la expedición de un título de propiedad. El juicio ordinario, por su naturaleza, tiene tiempos más amplios, es más general, y evidentemente incluso el tiempo para dictar una sentencia se acorta. En el ordinario de 15 días, al sumario en 5 días. Entonces, las características de
de economía, de reducción de tiempos, de plazos, de términos que nos concede el juicio sumario es lo que lo diferencia del juicio ordinario, además de las características que hay que observar, que son las que ya he comentado, que es que la superficie del inmueble sea igual a menor a 200 metros, posesión de buena fe, y que su valor no exceda lo que establece el numeral 3 del Código Financiero del Estado de México, municipios. Maestro, escuché dos palabras, una que nos hablabas de buena fe y otra que nos hablabas de mala fe. ¿Cuál es la diferencia y cómo aplica una y otra en el juicio de Usucapión? Claro que sí, como ya lo había comentado, el artículo 5.44 del Código Civil nos establece que debemos de entender por una posesión de buena y de mala fe. Buena fe, tienes un justo título. Este justo título, como ya lo había comentado, debe ser derivado de un acto traslativo de dominio. Esto por una posesión originaria, mediante un contrato de compraventa, un contrato de donación, un contrato de cesión de derechos o incluso un contrato de promesa de compraventa, que de acuerdo a su clausulado advierte que su esencia es netamente una compraventa, ¿no? Eso es para una posesión de buena fe porque se cimenta en un justo título, lo que permite cumplir el primer requisito del juicio sumario, que es aquel que lo hace o posee de buena fe. También lo es aquel que desconoce sus vicios, que no tiene conocimiento que el título que está presentando al órgano jurisdiccional carezca de los requisitos de formalidad e incluso de fondo que debe tener el contrato para que se pueda determinar que su documento es lo suficientemente válido para poder determinar que le asiste el derecho a que se le declare como propietario de un bien. ¿Esto dónde lo podemos advertir? Regularmente, incluso en el órgano jurisdiccional, llega a ser el caso de que comparecen los interesados con y me ha tocado ver, con una carta poder. En la carta poder dice: yo, Ángel Michel Silva Castañón, le otorgo un poder al señor Ricardo Vega respecto del bien inmueble fulano de tal, y además desde este momento se lo enajeno por la cantidad fulana de tal. Es todo. Nos establece nada más que una persona le está transmitiendo a otra, en apariencia, la titularidad del derecho de propiedad del bien inmueble que alude. Le pone una fecha y identifica el bien inmueble. Quien tuviera ese documento a la mano podría decir: pues aquí su encabezado dice carta poder, y no tiene cláusulas, no tiene declaraciones. Aparentemente este documento no es suficiente para poder ser considerado merecedor de que se reconozca judicialmente que se ha consumado el usucapio. Ahí es donde entra este punto, que se ignoren los vicios. No necesariamente el documento tiene que tener la formalidad que establece el código para que se pueda advertir la existencia de un acto que traslada el dominio y que a lo mejor no lo hace de manera perfecta, pero sí aporta elementos mínimos como el consentimiento y el objeto, que son aquellos que resultan fundamentales para determinar la existencia de un acto jurídico, y dependerá de la forma en la que se narren los hechos, de que ahí sea precisamente en donde se subsanen y se purguen los vicios que tiene ese documento, para poder, mediante las pruebas, determinar que ese documento que se suscribió y titulado como carta poder sí representa un documento apto para poder adquirir y que se consiga la declaración de consumación del usucapio. Entonces, bajo esos dos supuestos es como nos encontramos en presencia de una buena fe, cuando se tiene un justo título que reúne en apariencia todos los requisitos, porque le falta la formalidad tratándose de compra-venta de bienes inmuebles, y cuando se cree fundadamente o se desconocen los vicios de ese título. Caso contrario, cuando se trata de mala fe. Mala fe es: yo entro sin un justo título, entro sin un contrato, entro sin un acto traslativo de dominio, pero la Suprema Corte al respecto ya ha dicho: sí, está bien, no tienes un contrato, no tienes un acto traslativo de dominio, pero sí debes de tener una causa generadora de la posesión, porque la posesión que tú detentas sobre un bien inmueble tampoco puede derivar de un ilícito, tampoco puede devenir de eso. Entonces, no quiero decir que no todos los que no tengan un contrato no pueden usucapiar. No, claro que sí. Debe de existir un acto que permita advertir la existencia de un derecho de posesión que se ha venido ejercitando en concepto de propietario para poder tener esa declaración de usucapio. Y también, bueno, yo estoy hablando de mala fe. Y el otro supuesto es cuando se conocen los vicios del título. Esto puede ser, por ejemplo, cuando, y es muy dado,
Actualmente hay una nueva jurisprudencia, un nuevo criterio que dice que cuando se quiere usucapir, no solamente debes de exhibir tu justo título, sino que además debes de acreditar que la persona que te vendió estaba debidamente legitimada para poder disponer del bien para que así tú lo puedas adquirir. Entonces, la anterior concepción que se tenía en el juicio de usucapión es: yo demando a quien me vende, que es el verdadero propietario, y además demando al titular registral, cuando no coincida precisamente el que te vende con el que está inscrito en el registro público de la propiedad. Entonces, debe de existir una relación de causalidad, un tracto sucesivo, de acuerdo a esta nueva jurisprudencia que les comento, en donde se advierta que en estos casos, cuando no coincide que quien te vende sea el mismo titular registral, exista un acto del que se advierta que el titular registral le vendió a tu causante para que tu causante te pudiera vender a ti. Y si no existe esa relación, no prospera la acción de usucapión. Digamos, si Juan es el titular registral y le vende a Pedro, Pedro le vende a Michelle y Michelle le vende a Ricardo, y solamente Ricardo demanda a Michelle y demanda a Pedro, quedando pendiente la relación con Juan, si no se acredita eso, no procede la acción de usucapión. Pero si cuando uno comparece a juicio dice: ¿sabes qué? Yo sé que Michelle adquirió de Juan, pero no adquirió de Juan, y el titular registral es Pedro. Entonces, conozco ese vicio, sé que me falta el tracto sucesivo, sé que me hace falta una persona para poder llegar al tracto sucesivo completo. Esa situación de conocer el vicio y de plantearlo de esa forma al órgano jurisdiccional es una posesión que se habla que es de mala fe, porque conoces ese vicio y así sí se permite que opere la usucapión. Entonces, esos son supuestos de posibilidad de usucapión, una posesión de buena fe y de una de mala fe. Evidentemente, la posesión de mala fe solamente y por excelencia se va a plantear en la vía ordinaria, porque la sumaria está reservada para las posesiones de buena fe. Híjole, un tema muy, muy extenso. También, maestro, hay en las preguntas que nos enviaron, también dicen: ¿qué ocurre con aquellas situaciones en virtud de las cuales no han transcurrido 5 o 10 años para la procedencia de la usucapión y el justiciable quiere acogerse a esta acción? Es un tema muy interesante. Existe una regulatoria en los artículos 5.134, 35 y 36 del Código Civil que establece que aquella persona que haya estado en posesión de un bien inmueble puede renunciar a esa posesión a favor de otra persona, de tal suerte que se pueda transmitir los derechos, válgame la expresión, posesorios generados por el causante, por el vendedor, a favor del comprador. Esto sucede regularmente y se ve más cuando, no sé, una persona acaba de adquirir un bien inmueble y al año ya quiere obtener su título de propiedad, pero quiere hacerlo a través de la usucapión. ¿Y qué dicen la mayoría de los profesionistas? No se puede, por lo menos por la figura de la usucapión, porque necesitas 5 años, tienes tu contrato, tienes un justo título, es de buena fe, pero te falta el tiempo para poder ser merecedor de la declaración de consumación de la usucapión. Bueno, lo que se puede optar en esas condiciones es precisamente buscar que el causante de nuestro actor haya obtenido una renuncia del tiempo y las condiciones durante las cuales estuvo en posesión del bien inmueble que fue materia de la operación a favor del comprador, para que éste reúna el tiempo necesario para poder usucapir. Digamos que su vendedor haya estado 10 años en posesión del bien inmueble y nuestro comprador nada más tiene 1 año. Bueno, pues este causante, este vendedor puede renunciar a esos 10 años y otorgárselos al comprador para que él pueda usucapir, aun y cuando solamente lleve 1 año en posesión del bien. Pero bueno, ese es un tema más amplio. Más amplio. Sí, fíjate, son temas novedosos, obviamente, de la materia de usucapión. Y también nos gustaría, además de esos, ¿hay temas más novedosos en la materia de usucapión? Sobre todo este criterio que no es tan nuevo, pero actualmente se está homologando con respecto a la parte de que para acreditar la causa generadora de la posesión no solamente es la exhibición del título. Hay que acreditar el tracto sucesivo, cuando sea oneroso hay que acreditar el pago. Okay. Ese tipo de situaciones son, digamos, cosas que a la gran mayoría de los postulantes les cuesta trabajo y se traducen ante su inobservancia en fracasos en la sentencia de fondo.
Eso y junto con cuestiones que tienen que ver con acreditar las cualidades de la posesión, o sea, que los testigos sean idóneos, que respondan de la manera adecuada y que puedan otorgar los elementos mínimos para poder hacer saber al órgano jurisdiccional y acreditarle, pues que han estado los actores en posesión durante el tiempo y las condiciones que establecen la ley. Pues lo has comentado perfectamente, maestro. Este es un tema muy amplio y con ese tema me quiero quedar y además te quiero comprometer, amigo. Discúlpanos, aprovechamos la oportunidad. Nos gustaría, por supuesto, después de este tema tan amplio, te comprometiéramos a que nos dieras un curso más completo para todos los compañeros del Movimiento Nacional de Abogados y Litigantes. Y además de los invitados, ¿verdad? Porque siempre habrá gente que quiera conocer este tema. Entonces, si nos permites, amigo, digo, a nombre del movimiento. Sí, claro que sí, con gusto. A mí me restaría nada más realizar dos preguntas a manera de ejemplo práctico para toda la comunidad, porque así me lo han preguntado algunos compañeros. Desde tu experiencia, maestro, ¿pudiera ser un hecho generador de la posesión que mi cliente llegue y me dice, yo vi la casa, estaba sola y me metí, tomé posesión? No hay acto general, no hay un acto traslativo de dominio. Okay. Eso sería procedente desde tu experiencia profesional. La acción de usucapio de mala fe, 10 años. Este es un tema que incluso ya ha resuelto la Corte en ese mismo sentido. Como ya lo había comentado, la posesión de mala fe no solamente implica que no tengas un justo título. Sí, careces del justo título, o sea, del documento, pero sí debe haber una causa generadora. Y si uno plantea en sus hechos de la demanda que vio el inmueble, ingresó y desde que ingresó ha estado en posesión, ese tipo de posesión no es apta para usucapios. Y hay un pronunciamiento de la Corte en ese sentido, el mismo supuesto. Ok, gracias. La otra interrogante respecto al juicio de usucapio, esta condición que tú nos haces referencia respecto a que mi cliente se pueda adjudicar la posesión de su vendedor, ¿tendría que ser plasmada en el contrato de compraventa? Pues mire, ¿O sería materia de una diligencia judicial? Lo más adecuado es que se acredite mediante, el planteamiento en la demanda de esa circunstancia. Porque recordemos que de acuerdo a las instituciones de fijación de la litis, todo aquello que se plasme en la demanda y contestación es lo único que va a ser materia de prueba. Y lo que nosotros acreditamos dentro de un juicio para poder obtener la procedencia de nuestras prestaciones son los hechos. Lo que tenemos que acreditar son los hechos. Es ahí en donde se tiene que hacer la manifestación y acreditarlo. Con eso es con lo que se puede obtener esa renuncia y la transmisión de los derechos, válgame la expresión, posesorios a favor del comprador. Lejos de que sea en el contrato, donde debe de ir medularmente planteado es en los hechos de la demanda. Porque siguiendo esa lógica, lo que nos permiten las pruebas es acreditar los hechos, y cuando se acreditan los hechos resultan procedentes las pretensiones. Es bajo esa lógica que sería ahí donde debería de manifestarse. Maestro Michel, pues agradecemos mucho tu colaboración, tu participación. Sabemos que es poco tiempo, pero bueno, como ven, son temas amplios, como ya bien dijo el maestro Vega, invitarlo para que nos especialice, que nos brinde sus conocimientos a los compañeros que quieran estar en ese curso, taller diplomado que nos pueda dar. Maestro Vega, pues vamos a despedir. Finalmente, nada más le solicitaría al maestro tus redes sociales para que la gente te contacte, los que tengan dudas o las personas que quieran saber más de este tema, estén en contacto directo contigo. Claro que sí. Me encuentro en mis redes sociales como Ángel Michel Silva. Eso para el caso de Instagram, para el caso de Facebook, aparezco con mi nombre completo, Ángel Michel Silva Castañón. Y de todos modos confío en que me apoyen para que en el video pueda aparecer a pie de página todas las redes sociales, porque claro que sí, así será. Pues nos despedimos, tuvimos la presencia hoy, grata presencia, y de un informe completo del maestro Ángel Michel Silva Castañón. Esperamos que no sea la única vez que estamos en este video con él, pues obviamente hay muchos temas que hablar y que escuchar de él. Sabemos que percibimos de manera inmediata que tiene mucho conocimiento. Entonces, compañeros, agradecemos la presencia del maestro Michel, del maestro Oscar Pimentel, su servidor el licenciado Ricardo Vega. Nos despedimos, no sin antes agradecerle su presencia y que estamos pendientes para cualquier otra entrevista de este movimiento. Gracias, buena tarde. Ánimo.